Si la fascinante década de los 60 había significado en la carrera espacial la conquista del espacio, la década siguiente significaría su distribución en vastos dominios. Los rusos sabían que después de la llegada de Estados Unidos a la Luna, tendría que contar ya para siempre en el cosmos con el poder astronáutico norteamericano. Ya no se trataba de explorar el cosmos, sino de situarse y permanecer en él. A la estrategia de los vuelos relámpagos sensacionales, por lo tanto, sucede la de los proyectos de investigación y de control de otros posibles mundos. Rusia amplía algunas series anteriores y prepara y realiza otras nuevas. En su biografía durante estos años cuenta con misiones como las del Cosmos, las del Lunokhod, Molniya, Soyuz, Salyut, Meteor, Oreaol, Prognoz, todas ellas con objetivos científicos de exploración, estaciones orbitales y ensayos de habitabilidad permanente en el espacio. Baikonur, en Kazajistán, y Houston, en Texas, firman la paz. Saben que ha llegado la hora de marchar juntos por el cosmos. ¿Qué ha hecho la Unión Soviética en la aplicación práctica de los descubrimientos logrados en el espacio, medicina, bioquímica y otros? Creo que sería interesante que sobre este tema contestara el colaborador científico superior del instituto, señor Egorov, ya que es una persona que está directamente relacionada con estos problemas. Значит, в Советском Союзе разработаны и осуществляется широкая программа. En la Unión Soviética se está desarrollando y se efectúa un amplio programa de estudio de la Tierra desde el espacio. La Tierra constituye un ejemplo único, es uno de los planetas del sistema solar. Este es el motivo por el cual para nosotros el sondeo a distancia de la Tierra constituye un importante y actual objetivo. Значит, какие уже первые результаты получены в этой области? ¿Cuáles son los primeros resultados obtenidos en este terreno? Uno de los primeros resultados es el obtenido por la nave espacial Soyuz 12, desde donde se efectuaba la filmación multizonal de los territorios del sur. Particularmente, del mayor interés ofrecen los resultados obtenidos en los alrededores del mar Caspio, península Mangislak y en Asia Central. Puedo mostrar el siguiente ejemplo sobre la utilización de los métodos de investigación a distancia de la Tierra en Asia Central, particularmente desde el principio de siglo hasta los años 60. Было открыто примерно около 100 месторождений нефти. Значит, буквально 1-2 полета. Fueron descubiertos unos 60 yacimientos de petróleo. Literalmente, después de 2 vuelos y filmaciones sobre Asia Central desde el cosmos, nos ha permitido descubrir más de 80 nuevos yacimientos, en perspectiva, de petróleo. Es uno de los ejemplos que puede darnos una visión más amplia de lo que se puede obtener a través de una filmación desde el cosmos. Asimismo, puedo añadir que los resultados de estas filmaciones no solamente han obtenido utilización en el descubrimiento de materias primas, sino también en la economía agraria, en hidrología y en cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente. El instrumento principal de la investigación de la Tierra desde el espacio es la filmación multizonal. Cuando la filmación está siendo efectuada simultáneamente en varios estrechos, diapasones espectrales revelan las cualidades determinadas de los objetos naturales de la Tierra. Ante ustedes tenemos la región del lago Baikal. Aquí se muestran las desembocaduras del río Selenga. En la fotografía vemos cómo estas desembocaduras del río están ensuciando el lago. Además, en estos campos agrícolas
se ve cómo se está efectuando la recogida de la cosecha. Aquellas regiones donde la cosecha ya está recogida presentan un color más oscuro. Las que tienen un color rojizo son las zonas del campo donde todavía no se ha realizado la recogida. Esto, pues, nos ayuda a controlar la marcha de la cosecha. En esta otra fotografía, obtenida asimismo a bordo de la nave Soyuz 22, mostramos la región del este de Siberia, la región de la cuenca del río Biluy. Puede verse la perspectiva del río, lagos que tienen un matiz más oscuro, los afluentes del río, las playas que van a lo largo del río, bancos de arena. Están bien distinguidas las regiones ocupadas por los bosques, lo que nos permite un amplio control de las mismas, la reserva maderera y el deterioro de los árboles por distintas clases de parásitos y por los incendios. Здесь хорошо можно контролировать лесные массивы, запас древостоя и рост деревьев, а также поражение деревьев различными вредителями и пожары. Значит, на данном снимке представлен горный район. En esta otra fotografía podemos observar la región montañosa de Tian Shan. Aquí con el color rojo está reseñado el valle de Fergana, fértil región de Uzbekistán. El color rojo corresponde al terreno para los cultivos de color verde en la realidad. Съемки в условных цветах выглядит красным. Aquí están mostradas las crestas y glaciales de las montañas. El glacial de Fenchenko. Esto es de un gran interés para los científicos hidrólogos y los trabajadores especialistas agrarios que están interesados por el pronóstico del contenido del agua y de la reserva de humedad para el regadío de sus cosechas. Ahora vamos a preguntar al doctor Vasilio Ivanovich Morros, que es profesor de física matemática y jefe del Departamento de Investigación de Planetas de este instituto de la Unión Soviética. ¿Cree usted, doctor, que hay vida en otros planetas, que existe vida humana en otras galaxias? Дело в том, что Венера среди планет Солнечной системы больше, чем другие, похожи на Землю. Venus es de todos los planetas del sistema solar el que más se parece a la Tierra, parecidas dimensiones y masa similar. Los primeros datos que hemos obtenido en 1967 son directamente desde la atmósfera de Venus, a través de nuestra estación automática Venus 4. Во время полета нашей автоматической межпланетной станции Венера-4. И с тех пор в нашей стране... Y desde aquel año, en nuestro país, fue lanzada una serie de estaciones hacia Venus que nos han permitido saber cada vez más sobre este planeta. En 1975 fue efectuado el experimento más complejo, uno de cuyos resultados fueron las fotografías de la superficie del planeta Venus, obtenidas directamente desde los aparatos que han descendido a la superficie. С помощью аппаратуры, установленной на спускаемом аппарате, который сидел на поверхности. Это очень трудная была техническая задача. Fue un problema técnico muy complicado, teniendo en cuenta las condiciones extraordinarias del planeta, y al mismo tiempo fueron las primeras fotografías de otro planeta que jamás habían sido obtenidas. Конечно, на планете Венера. Por supuesto que en Venus las condiciones físicas son tales que ahí no puede haber vida, por lo menos en las formas conocidas por nosotros y otras por ahora que no conocemos. Но надо сказать, что Pero hay que decir que viendo lo que pasa en otras galaxias y en otros sistemas estelares, por ahora no nos hemos encontrado con nada extraordinario, lo que no podríamos explicar dentro del marco de nuestras leyes físicas. Por esto creo que tales supercivilizaciones difícilmente existen. Мое мнение, что состоит в том, что такие сверхцивилизации вряд ли существуют. Soy partidario de un concepto intermedio, es decir,
No creo que estemos solos en nuestra galaxia, pero que tampoco hay muchas civilizaciones en ella. Podrían ser miles, decenas de miles, y este número tan reducido es porque es tan difícil establecer con ellas una comunicación. En todo caso, nosotros todavía no la hemos establecido. ...1973... es el año de un ensayo impresionante norteamericano, una verdadera odisea cósmica, la permanencia de seres humanos durante largo tiempo en el espacio. A esa misión está destinado el Skylab, vivienda laboratorio del tamaño de un piso, 3 habitaciones y un vestíbulo, que es colocada en órbita a 435 kilómetros de la Tierra por un cohete Saturno el 14 de mayo de ese año. Poco después, y en otro cohete, llegan los primeros inquilinos en una cápsula Apolo. Son los astronautas Peter Conrad y Paul Weitz. Con ellos viaja un médico, Joe Kirby. Esta familia es la primera de la Tierra que tiene, como dicen las crónicas, un piso en el espacio exterior. Viven allí 28 días, enviando a Houston todos los datos posibles, tanto del exterior como del interior de su vivienda. Nadan en estado de ingravidez dentro de la nave y los terrestres, los ciudadanos del mundo, nos acostumbramos a verlos flotar, pasar de piso a piso y dormir como murciélagos pegados en las paredes de sus habitáculos. Los vemos comer con cubiertos, imantados para que no floten, tienen 1 tonelada de alimentos que guardan en la despensa, además de 3 toneladas de agua. Se duchan una vez a la semana y se cambian de ropa interior cada 2 días. Así viven 28 largas jornadas. El Skylab demuestra ser una verdadera estación celeste, una vivienda laboratorio de impresionante eficacia. Pesa 90 toneladas, con más de 30 metros de largo por 6,5 de diámetro. Circunnavega la Tierra cada hora y media y en su trayectoria sobrevuela las partes del mundo donde viven el 90% de la población terrestre. No deja de ser una esperanza para los humanos cuando miran ese año al cielo y saben que su mundo, la Tierra, puede hacer ciudades más allá de las habituales condiciones de vida. Los astronautas en su medio tienen que gritar para dejarse oír y procuran estar o caminar en la misma postura para no desorientarse. Pero resisten y siguen cumpliendo su misión. La segunda familia que habita el Skylab está formada por Alan Bean, Jack Lousman y Owen Garriott. Se instalaron allí el 28 de julio de 1973 y batieron el récord de permanencia de sus compañeros porque estuvieron 59 días, casi 2 meses, hasta el 26 de septiembre. Comenzaron mal su aventura, con síntomas de borrachera espacial debido a la ausencia de gravedad. Pero si se tiene en cuenta que ellos, los habitantes de Skylab, debido a la larga permanencia grávida, se les achinan las caras y se les reduce el corazón y también se les disminuye el número de células rojas, los mareos no significan para ellos apenas nada. Bean, Lousma y Garriott, recuperados enseguida, realizan vuelos espaciales, tomaron después decenas de miles de fotografías del Sol y sobre todo demostraron la paulatina aclimatación del hombre a las condiciones de ingravidez prolongada. Houston se mostró enseguida satisfecho por la eficacia de esta segunda expedición. Entre las tareas que les estaban asignadas figuraban: primero, la observación de los cuerpos celestes más próximos, singularmente el del Sol.
la exploración de la superficie terrestre con nuevas técnicas fotográficas y televisivas. También tenían que descubrir nuevas fuentes de recursos naturales y lo hicieron con más de 50.000 fotografías en un espectacular rastreo de mares y tierras. Hicieron estudios sobre el interés de contaminación del medio ambiente. Observaron los movimientos de las corrientes marinas y trabajaron sobre la ampliación de las bases meteorológicas para extender la previsión del tiempo desde el límite de horas a días y aún hasta semanas. El Skylab se convierte así en el umbral de la gran operación Shuttle de satélites en cadenas, que representa y representará una nueva era espacial a la que dedicaremos un próximo programa. Por fin sube al piso del Cosmos, al Skylab, la tercera familia de inquilinos, Carr, Gibson y Pogge, que permanecieron allí más de 2 meses. Con ellos los astronautas norteamericanos reúnen en total 10.000 horas de vuelo espacial, equivalentes a 415 días de vida en la Tierra. Puede decirse así que la Tierra, nuestro planeta, ha establecido sucursales en el cosmos y es capaz de vivir fuera de sí misma. Tras la tercera expedición, el Skylab queda silencioso, como un apartamento vacío en el cosmos, perdido en la inmensidad. Se calculaba que allí podría durar 10 años, pero no ha sido así. 5 años más tarde, en 1978, el Skylab puede caer a la Tierra y ocasionar una gran pérdida en el capital galáctico norteamericano y en sus recursos operativos en el cosmos. En este momento están haciendo el seguimiento del Skylab desde Fresnedillas. Madrid, Decom log, both links. ¿Me puede decir qué están haciendo en este momento? Bueno, en este momento estamos mandando comandos al ATM y al AM del Skylab. Y al mismo tiempo estamos recibiendo telemetría de los dos, del ATM y del AM. ¿Qué se está intentando hacer con el Skylab? Bueno, lo principal es conseguir una orientación para que se mantenga en una órbita estable y de esa manera conseguir que se mantenga más tiempo en órbita para que el shuttle, que va a subir y ponerle unos cohetes adicionales, lo pueda levantar de su órbita y no caiga. En este momento, ¿dónde está el Skylab? ¿Dónde está? Bueno, ahora está pasando por encima de nosotros, justamente. ¿Y cuánto tarda en hacer la órbita? Pues depende de la elevación de la antena, pero tarda entre 12 minutos y 8 minutos. Lo mínimo son 8 y lo máximo 12 o 13. Señor López, desde este codificador en conexión con el Skylab, ¿qué operaciones se realizan? Ahora en este momento se están mandando comandos, señales electrónicas al Skylab con el fin de intentar cambiar su posición en la órbita. El Skylab está ahora poco más o menos en una posición vertical, de forma que su resistencia a la atmósfera es bastante grande y entonces se intenta con estas señales que se le envían cambiar la posición para que la resistencia sea mínima. De esta forma se pretende mantenerla en órbita hasta mediados del año 79, que será cuando estará disponible el Space Shuttle y que podrá enviar una unidad especial que se acoplará aquí con combustible suficiente para levantar el Skylab a una órbita más alta donde pueda mantenerse por otros 4 o 5 años. Esta carrera espacial entre la construcción del shuttle para ver si llega a tiempo antes de que caiga el Skylab, ¿qué significa? ¿Qué pasaría si cayera el Skylab? Bueno, el Skylab, si cayera, por un lado, ocurriría la pérdida de una estación espacial, que es una base en el espacio con grandes posibilidades de experimentación, que cuesta, por supuesto, muchísimo dinero. Por otro lado, representa el peligro, aunque pequeño, de que el Skylab, al reentrar en la atmósfera, como lo hará de una forma no controlada, porque actualmente no se posee en él, no existe en él combustible suficiente para hacer una reentrada controlada, pues entonces alguna de sus componentes, algunos de estos depósitos de combustible llegarían a la Tierra. Y aunque la probabilidad es infinitamente pequeña, existe una pequeña probabilidad de que cayeran en un sitio habitado. Porque la órbita del Skylab, ¿qué tanto por ciento pasa por agua, por mar y qué tanto por ciento? Creo que aproximadamente el 78% es sobre tierra, o sea que la probabilidad de que caiga en una ciudad
o en un sitio habitado es pequeñísima, pero siempre existe alguna probabilidad. Usted dice que el Skylab no tiene combustible. ¿Cómo pueden hacer ustedes cambiarle de posición sin combustible? Actualmente los cambios de posición se hacen a base de arrancar y frenar los giróscopos que tenía el Skylab. Tenía 3 grandes giróscopos para mantener su posición en órbita. De estos giróscopos hay uno que se estropeó ya hace un año, pero los otros 2 todavía funcionan y entonces se pretende, a base de mover estos giróscopos, de arrancarlos y frenarlos, etcétera, etcétera, se puede ligeramente cambiar la posición, pero no se podría hacer una reentrada controlada. El Skylab tiene unas sombrillas arriba para proteger la aeronave del calor del sol. La sombrilla estaba plegada aquí y por aquí salía fuera. Una de estas es la que no pudo activarse, la que tuvo dificultades y no pudo salir en uno de los Skylab. Skylab, we're reading you loud and clear over the Vanguard for 8 minutes. Okay, Story. And you did get the twist out of the lines? All complete. That's another thing we solved and you beat us to it. Vivir en el espacio. Establecer bases habituales en la dirección del Sol, de Venus, de Marte, Mercurio, Neptuno o Urano. Nuestra galaxia tiene 100 millones de estrellas y se calculan más de 100 millones de galaxias en el universo. No es sensato, pues, pensar, como algunos científicos, que en ese inmenso universo casi ilimitado o solo limitado por la eternidad no vivan seres inteligentes. Y si viven, si es así, que sepan que los humanos les estamos buscando. Doctor Garriott, usted ha vivido en el espacio en un Skylab como este 2 meses. ¿Piensa que la larga ingravidez afecta a los astronautas? Hay muchos cambios que ocurren en el cuerpo humano cuando se vive en un espacio sin peso. Por un lado, no se tiene fluido en las piernas. La sangre sube a la caja torácica y se pierden varios litros de agua durante los primeros días debido a la falta de gravedad. Hay cambios más duraderos debido a los cambios de estímulos y el sentido de equilibrio también cambia, porque no se tiene el sentido de la gravedad que en la Tierra nos mantiene contra el suelo. Entonces el cerebro se tiene que adaptar a estas nuevas circunstancias y aprender a funcionar sin el estímulo de la gravedad que normalmente recibe aquí en la Tierra. Este es uno de los cambios que ocurren durante aproximadamente la primera semana de estancia en órbita. Luego el cuerpo se adapta y se arregla mejor que aquí en la Tierra. Hay cambios más duraderos, por ejemplo, el de los glóbulos rojos del cuerpo humano. Estos envejecen y se mueren, sin ser renovados durante un periodo de 4 a 6 semanas, durante el cual el cuerpo humano se está adaptando a este ambiente sin peso. Pero luego, al regreso a la Tierra, el cuerpo, acostumbrado a estar en el espacio, tiene que adaptarse otra vez al ambiente terrestre. Luego hay cambios aún más duraderos que el cambio de los glóbulos rojos, y son los cambios químicos, por ejemplo, de los minerales en el cuerpo, que pueden tardar meses en alcanzar el equilibrio en el espacio. ¿Cuál era exactamente su trabajo en el Skylab? You work all the time. Trabajé en muchas cosas, casi todo el tiempo. Teníamos justo el tiempo de comer y dormir, pero la verdad es que hemos trabajado durante jornadas muy largas. Por ejemplo, el aparato donde me apoyo era un aparato móvil con el que los 3 miembros del equipo hacíamos prácticas en el espacio.
Detrás de usted está el archivo donde guardamos las películas que hacíamos para almacenar datos de las cosas interesantes, y todo alrededor está el equipo que hemos empleado para toda clase de actividades experimentales. Doctor Garriott, usted estuvo en el Skylab 2 meses. ¿Cuál fue su momento más importante en su viaje espacial? Es difícil escoger el momento más importante porque hubieron muchos momentos de gran interés. El estudio de cómo reacciona el cuerpo humano es fascinante, tanto para nosotros como para la persona bajo estudio. Nuestros estudios del Sol fueron igualmente interesantísimos. Por tanto, es muy difícil escoger una sola cosa que haya sido la más importante. En estos saltos mortales y entrenamientos en la ingravidez, en los que vemos actuar al doctor que acaba de hablar con nosotros, no solo se hace la parodia de un número circense, sino una pantomima hermosa y dramática al mismo tiempo. El hombre es ya capaz de superar las propias leyes físicas a las que nació sometido. Sus posibilidades de acción se multiplican y extienden. Vencida la gravedad de la Tierra y, por lo tanto, el tirón umbilical que nos ata a su cuerpo, es posible ir más allá. Siempre más allá, como soñaban los grandes exploradores y descubridores españoles. Su sueño se ha trasladado al espacio infinito gracias a la conquista del espacio.